entonces comenzando con uno de los modelos más sencillos de una neurona artificial, empezaremos a ver lo que es un perceptrón y qué relación tiene y por qué es la base de las redes neuronales artificiales modernas. Bueno, la investigación con respecto a redes neuronales artificiales ya tiene varias décadas, y en el 43 McCulloch y Pitts presentaron uno de los primeros modelos de cómo es que podríamos modelar una neurona biológica y tener su representación matemática y hacerle una neurona artificial. Obviamente, de nuevo, esto haciendo muchas abstracciones y asumiendo muchos elementos para lograr tener esa representación artificial, ¿sí? Entonces ellos presentan en los 40 su primer modelo de cómo podría ser una neurona artificial, y en la década de los 50 Rosenblatt, junto con otro grupo de investigadores, desarrollan propiamente un mecanismo de cómo es que esa neurona artificial se puede entrenar para resolver problemas de clasificación, ¿sí? Y ese modelo que ellos desarrollan para poder usar una neurona artificial para problemas de clasificación es lo que llamaron el perceptrón. Ahora, gráficamente, ¿cómo lo podríamos nosotros describir? Bueno, igual es una neurona artificial que va a tener reentradas, ¿sí?, las cuales van a estar siendo ponderizadas por una matriz de pesos y que con un sumador después se combinan con un vector de sesgos. Eso nos da una salida, y esta salida n después es pasada a una función de transferencia de tipo Hartlimms o función escalón, que de nuevo, si ustedes recuerdan, solamente nos va a dar valor o 0 o 1, ¿sí? Y eso es lo que voy a tener yo a la salida. Entonces, Rosenblatt y este grupo de investigadores desarrollaron la técnica para poder entrenar este tipo de neuronas artificiales, ¿sí?, esta arquitectura. Lo que vamos a ver ahora va a ser una simplificación de esto, ¿sí? Vamos a asumir esa misma arquitectura de neurona artificial con dos valores de entrada, P1 y P2, los cuales van a estar siendo afectados, o esas entradas van a estar siendo ponderizadas por pesos, en este caso W11 y W1,2, que de nuevo en este caso la notación es: este es el peso que va a la neurona 1 y que viene de la entrada 1, y este es el peso que va a la neurona 1 y viene de la entrada 2, ¿no? Por ahora solamente tendremos una neurona, y también tenemos un vector de sesgos, que en este caso sería un vector unitario, ¿no? Esto a la salida del sumador va a producir una salida n que pasaremos a la función Hartlimms o función escalón, y nos arrojará una salida a, que es la que nos va a ayudar en el problema de clasificación, porque finalmente esta función de transferencia nos va a arrojar solamente valores o 0 o 1. ¿Vale? Entonces, con esto, algo que se puede hacer, por ejemplo, si yo tengo un espacio definido por solamente estos dos valores, P1 y P2, y de nuevo aquí se pueden imaginar distintos procesos o situaciones. Por ejemplo, P1 puede ser el valor de la temperatura, ¿sí? Y P2 puede ser el valor de la precipitación, ¿sí? Y yo quiero saber, en base a eso y los registros históricos que he tenido, pues si tengo una medición de este lado, quiero saber si eso apunta a que sea un día bueno o un día malo, ¿no?, en términos de temperatura. Recuerden, aquí solamente el perceptrón nos va a poder clasificar solamente en dos categorías, 0 o 1. 0 puede ser día malo y 1 puede ser día bueno, ¿no?, como ustedes lo quieran modelar en ese caso. ¿Vale? Entonces, este espacio que está delimitado por los posibles valores que pueda tomar P1 y P2, lo que puede hacer el perceptrón mediante esta arquitectura, me puede dividir este espacio, me puede encontrar un espacio, y como ustedes se imaginarán, como se está utilizando también una expresión muy similar a la ecuación general de la recta, ustedes se pueden imaginar que el espacio que me va a encontrar va a estar definido tal vez por una línea de este estilo.
en donde en algún lado van a estar los puntos que tal vez diga son clase 1, y en el otro lado van a estar los puntos que va a decir clase 0, ¿no? Días malos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta medición, tal vez si yo ya usé el perceptrón para entrenar, tal vez este es el valor que me estaría prediciendo y me diría, ok, es probable que tu día sea malo, ¿no? Porque cae dentro de esta zona, dentro de este espacio, y aquí están todos los días malos. ¿Vale? De nuevo, es la forma de esta recta, vamos a ver que obviamente va a estar siendo influenciada por el vector, perdón, la matriz de pesos W, y obviamente también el vector de sesgos B, ¿no? Exactamente como lo vimos en regresión lineal, que teníamos el valor del intercepto, que en este caso era, lo llamábamos teta 0, y acá mis pesos podrían ser teta 1, teta 2, etcétera, ¿sí? Pero de nuevo es una combinación lineal aquí lo que tengo, entonces las fronteras que me va a poder definir el perceptrón van a estar dados por una recta, ¿sí? De tal forma que a lo mejor lo que yo quiero es algo de este estilo, encontrar la configuración de pesos W y sesgos B que me logre definir una frontera de decisión, ¿sí? Entre los elementos que van a ser, por ejemplo, clase 1 y clase 0, ¿no? Y de nuevo, aquí puede ser días buenos y días malos, ¿sí? Aquí lo estamos solamente por simplicidad pasando y usando dos dimensiones, ¿no? Igual gráficamente es tal vez más fácil entender de esta forma, ¿no? Pero esto obviamente igual se puede extender, como lo vimos al inicio, a que el perceptrón pueda tener hasta R entradas, ¿sí? Entonces, esto es solamente una simplificación para poder ir explicando el funcionamiento de este perceptrón. Ahora, ¿cómo es que logra encontrar esta frontera de decisión? Y aquí de nuevo, por eso es que también hablábamos en su momento de que las redes neuronales son modelos paramétricos. Yo tengo que encontrar o ajustar en términos de aprendizaje de máquina estos parámetros, ¿no? Mi matriz de pesos y mi vector de sesgos. Eso me va a permitir encontrar o definir esta frontera de decisión en la que de nuevo de un lado van a caer los elementos de una clase y del otro lado van a caer los elementos de la otra clase. Lo que es importante mencionar aquí es que este matriz de pesos o vector de pesos es el que va a definir la frontera de decisión, porque este vector de pesos va a estar apuntando y va a ser ortogonal finalmente a esta frontera de decisión, ¿sí? Entonces, esto es lo que permite que el perceptrón, que a pesar de que solo es una neurona, va a poder clasificar puntos o vectores, que ahorita vamos a ver igual que los puntos que tengamos acá los podemos ver como vectores. Puede clasificar vectores en dos categorías, ¿no? Categoría 1 y categoría 0, ¿sí? Y hay una regla bastante sencilla de cómo saber si estoy en categoría 1 o estoy en categoría 0, ¿no? Y a grandes rasgos es haciendo esta operación, ¿sí? Mis elementos de entrada yo los multiplico por mi vector de pesos. Si el producto punto entre el vector de pesos y el vector de entrada es mayor o igual a menos b, ¿sí? Eso va a ser salida 1, ¿sí? Y si no, bueno, entonces va a ser salida 0. Entonces ya tengo yo una forma de decidir si un vector cae dentro de la categoría 1 o dentro de la categoría 0, ¿no? Y eso me está logrando dividir entonces el espacio en dos partes, ¿no? Categoría 0 o categoría 1, y de nuevo eso también se da gracias a que finalmente yo en la última parte de este perceptrón yo tengo una función de transferencia, función escalón, que igual me va a estar diciendo solamente, no importa qué valor sea n, ¿sí? Si n es mayor a 0, me va a decir categoría 1, ¿sí? Esto es lo que hace la función de transferencia. Si n es menor a 0, de hecho si es mayor igual, me va a decir categoría 1. Si es menor a 0, me va a decir esto es categoría 0, ¿vale? Y entonces ya tengo aquí un elemento al final del perceptrón que me va a ayudar a tomar decisiones entre dos clases, ¿sí?
Vale, ahora lo que yo quiero de nuevo, a lo que yo quiero llegar finalmente es a tener algo de este estilo, ¿no? En base a registros, datos históricos, mediciones que yo ya he tenido, de nuevo dijimos P1 puede ser temperatura y P2 puede ser precipitación. Esas son variables que yo ya he estado recolectando y yo ya sé que, por ejemplo, estos puntos de acá regularmente reflejan días buenos, ¿sí? Y tal vez yo puedo llamar eso es la categoría 1, y estos puntos de acá, históricos, tal vez han sido días malos y son categoría 0, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es, si yo quiero entrenar un perceptrón en base a estos datos históricos para que me ayude a decidir entre días, predecir qué días van a ser buenos o qué días van a ser malos, lo que yo haría, y es lo que vamos a ver ahora, es yo le voy a mostrar todos estos puntos que tenga y en base a lo que esté prediciendo va a ir ajustando estos valores de pesos y sesgos, ¿sí? De tal forma que encuentre el vector de pesos W que apunte hacia la dirección de la clase que me interesa, por ejemplo clase 1, ¿sí? Y al estar apuntando hacia esa clase, ¿sí? Es decir, este vector va a estar siendo medianamente similar a estos puntos, o de alguna forma similar, y al ser un poquito similar y apuntar en esta dirección, este vector de pesos de manera ortogonal, bueno, va a delimitar igual la frontera de decisión, en donde a partir de acá, todo lo que esté para abajo, pues van a ser los días malos o los elementos de clase 0. ¿Vale? Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Y para ilustrar un poquito cómo sería este proceso, aquí hay un ejemplo muy sencillo en el que yo tengo 3 puntos. 3 puntos igual en 2 dimensiones, ¿sí? Aquí yo tengo que este es el punto 1, ¿sí? Es 1,2, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, le llamamos aquí, este es P1, bueno, vamos a usar otra notación tal vez, si esto es X1 y esto es X2, ¿sí? Esto es X1 y esto es X2, si este punto está en las coordenadas 1, 2, este punto 2 está en las coordenadas menos 1, 2, ¿sí? Este sería este punto P2, este de aquí es P1, ¿sí? Y este de acá sería entonces P3, que está en la coordenada 0, menos 1, ¿sí? Este sería P3. Y también tenemos información de que P1 tiene el valor target o la clase 1, ¿sí? Y aquí lo vemos también gráficamente ilustrado de color negro. Y los otros dos puntos, P2 y P3, pertenecen a la clase 0, ¿sí? Entonces aquí de entrada nosotros este problema vemos que pues sí podría ser posible tal vez intentar encontrar una línea que me divida entre los elementos de clase 1 y los elementos de clase 0, ¿sí? De nuevo, aquí yo de nuevo ya graficándolos en Python los tengo de esta forma. Este es el punto 1, ¿sí? Este es el punto 2 y este de acá es el punto 3, los cuales en un espacio yo también los podría ver como vectores, ¿sí? Por ejemplo, este sería el vector dado por las coordenadas que yo tengo en P1 y este sería el vector dado por el punto 2, ¿sí? Menos 1, 2, y este de acá sería el vector dado por el punto 3, ¿no? 0, menos 1, ¿sí? También los puedo yo ver como vectores. Y de hecho si los veo como vectores, resulta bastante interesante que entonces lo que hace el perceptrón es tratar de buscar un vector que más se asemeje a los vectores de clase 1, ¿sí? Que apunte en esa dirección en donde están esos vectores, y al apuntar en esa dirección ortogonalmente define también una línea de decisión por debajo de la cual se van a ubicar los vectores de la clase 0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para encontrar los parámetros de este vector? Bueno, de nuevo, hay que ajustar los valores de W y B, ¿sí? Ahora vamos a simplificar un poquito más este
ejercicio y vamos a asumir que ahora el perceptrón tiene esta configuración. ¿Sí? Sigo teniendo mis dos elementos de entrada, ¿sí? Mi P1 y mi P2, que serían mis coordenadas. Aquí tal vez debería ser mejor llamar, estos son realmente X1, X2, ¿sí? Voy a asumir que el sesgo puede ser 0, ¿sí? Aquí no hay sesgo, el sumador no va a sumar nada más, B puede ser igual a 0, ¿sí? Y bueno, igual, si recuerdan la función en regresión lineal de lo que era teta 0 o B, el intercepto me va a encontrar una línea que cruce el eje de la Y en el punto 0, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar igual en lo que nosotros veamos ahora. Ahora, ¿cómo voy a encontrar entonces ahora los valores de W? ¿Sí? Que es lo que me preocupa ahora tratar de ajustar, porque ya asumí que el sesgo o este valor B ahora es 0, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer para entrenar al perceptrón es irle mostrando cada uno de estos puntos. ¿Sí? Le voy a decir, mira, aquí está el punto 1, el perceptrón de nuevo va a empezar con valores aleatorios, ¿sí? Para las primeras posiciones de W. Y en base a eso le voy a decir, mira, aquí está el punto 1. ¿Sí? Aprende que cuando veas un punto similar a este, tienes que tú disparar un 1. ¿Sí? Y si el perceptrón no dispara un 1, entonces eso yo sé cuál es el error que cometió. Y usando el error voy a ajustar este valor de W. Un poco similar a lo que venimos haciendo con regresión lineal. Solo que acá el truco para el perceptrón es que yo le voy a estar presentando cada uno de los puntos de manera iterativa. Le voy a presentar este punto, va a calcular si está a la salida produciendo un 1, si sí, no hace nada, el vector de pesos no lo ajusta, pero si está disparando otro valor distinto a 1, tiene que ajustar ese vector de pesos para que se asemeje su salida a un 1, ¿sí? Y después le voy a presentar el punto 2, le presento el punto 2 y en este caso me tiene que disparar 0. Si no me dispara 0, tengo que ajustar el vector de pesos nuevamente. Si me dispara un 0, no le hago nada al vector de pesos. Después le presento el punto 3 y de nuevo, si el perceptrón a la salida me da un 0, no ajusto nada al vector de pesos. Si me da un 1, cosa que sería un error, tengo que ajustarlo, ¿no? De tal forma que yo, de nuevo, comienzo con un valor de W, ¿sí? Que es mi vector. En este caso mi vector va a tener dos elementos, ¿no? Es una matriz, pero solamente es realmente un vector con dos elementos. ¿Sí? Va a tener un componente dado por x1 y otro por x2. ¿Sí? Eso va a hacer que mi vector, tal vez por ejemplo inicialmente puede ser en el valor 1,7, ¿sí? Que a lo mejor es este valor. ¿Sí? Inicialmente tal vez yo comienzo con eso y con eso yo empiezo a ver cuando yo introduzco o le presento al perceptrón este primer punto. Si me está disparando correctamente 1, no lo modifico, pero si no me está disparando correctamente 1, tengo que modificarlo. Cuando le presento este 2, si me dispara algo diferente a 0, tengo que ajustarlo, de tal forma que yo voy a estar ajustando este vector de pesos, ¿no? Que de nuevo yo lo puse con estos valores, pero puedo iniciar de manera aleatoria. Ahora, yo voy a presentarle cada uno de los puntos que yo tenga registrados. Si yo tengo 1000 puntos, datos recolectados, esos son los mismos puntos que yo le voy a presentar. En nuestro ejemplo aquí, por simplicidad, solamente tengo 3 puntos. Entonces yo le tengo que estar presentando estos 3 puntos. ¿Sí? Cuando yo termino de presentarle estos 3 puntos, a eso voy a decir que ya cumplí con la primera época de entrenamiento. ¿Sí? Ya le presenté los primeros 3 puntos en una primera época, ¿sí? O una iteración, también a veces se logra llamar de esa forma, porque ya le presenté todos los ejemplos que tengo, ¿no? Y con eso ya me encontró un valor de mi vector, que a lo mejor todavía no es el óptimo, porque a lo mejor todavía sigo teniendo errores, ¿vale? Y si sigo teniendo errores,
tengo que hacer el mismo proceso, volver a presentarle estos puntos, ¿sí? Y eso me llevaría a que tendría una segunda época, ¿sí? Le vuelvo a presentar los puntos. Y así puedo seguir con más épocas, ¿sí? De hecho, época igual vamos a ver que es algo que nosotros tenemos que controlar en su momento. En nuestros ejemplos vamos a poner ahí un máximo número de épocas al cual queremos nosotros darle flexibilidad al perceptrón para poder ajustar este vector. Sí, pero la idea de época de nuevo es una época va a estar compuesta o se concluye una época cuando yo ya le presenté a mi perceptrón todos los datos de los cuales yo quiero que aprenda. Cuando ya le presento todos mis datos y veo los errores y ajusto los pesos, ahí ya concluyó una época. Si todavía no llego a un caso en el que ya no hay errores, tengo que volver a presentarle todos los puntos a mi perceptrón. No puedo quedarme solamente con algunos que me dieron errores, tengo que ajustarlo con todos los puntos. Y eso implica tener otra época de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, siguiendo con este ejemplo, si nuestro primer punto era este, ¿sí? Que está dado por x1 es 1 y x2 es 2, que es este punto en concreto. Lo que voy a hacer, y igual siguiendo un poquito la estrategia que usamos con regresión lineal, de tener 3 pasos, el de inicialización, el de observación y el de actualización, yo podría comenzar con algo de este estilo. Vamos a suponer que inicialmente yo comienzo con un vector o matriz de pesos WT de esta forma, 1, menos 0.8. Sí que pueden ser valores completamente aleatorios, ¿sí? Eso sería lo equivalente visualmente a tener un vector de esta forma, ¿sí? 1 en x1 y menos 0.8 en x2, ¿sí? Que sería un vector que está apuntando en esta dirección. ¿Vale? Ahora lo que tengo que hacer, si recuerdan un poquito lo que pasaba dentro del perceptrón, ese vector de pesos lo tengo yo que multiplicar por mi punto de entrada, ¿sí? Que este es el P1. Recordamos que aquí estamos asumiendo que B es igual a 0, entonces el sumador no va a considerar eso, solamente va a considerar este elemento, ¿sí? Entonces el perceptrón sería realmente algo, recordando, aquí yo tengo mi W, tengo mi P x1 más bien y x2, ¿sí? Que esto va a estar dado por estos valores de P1 y aquí a la salida yo voy a tener un N, ¿sí? Y no hay sumador, no hay sesgo. Entonces lo que sale de aquí, después yo lo tengo que pasar a una función de transferencia, ¿no? Que ya dijimos es la función escalón. Entonces yo tengo este primer punto que es 1, 2, ¿sí? Lo voy a multiplicar por mi vector de pesos, producto punto, y lo que me va a arrojar es este valor, menos 0.6. Que cuando yo lo paso, este valor de menos 0.6 a esta función de transferencia, Harlim, que es la escalón, me va a arrojar un valor de 0. ¿Sí? ¿Esto qué me está diciendo? Que aquí el perceptrón a la salida me está arrojando un 0. ¿Sí? Y eso me va a estar diciendo, ok, este punto, con esta configuración inicial, el perceptrón cree que debe de pertenecer a la clase 0. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿no? Que eso hay un error. Entonces, si realmente lo que tuvo que arrojar fue 1 y lo que me está arrojando un 0, entonces hay que ajustar esos pesos, ¿sí? Entonces, el nuevo valor de mi peso va a estar dado por el valor del peso anterior, ¿sí? Lo que yo llevaba en este momento, que sería este valor, y que es algo interesante, más ese punto, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí realmente, y esa es la parte interesante cuando uno ve esta idea de lo que hace el perceptrón utilizando estos puntos como vectores o viéndolos como vectores, lo que estoy haciendo es realmente sumarle a mi vector de pesos este vector de entrada, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, este es mi vector dado por mi punto de entrada, este era mi vector de pesos, ¿sí? Pero cuando yo lo ajusto,
le sumo a este vector de pesos, le sumo este elemento de entrada. Lo que va a pasar es que cuando yo sumo estos dos vectores, la resultante va a ser algo de este estilo, ¿sí? Y esto ya está, este vector ya está apuntando a parecerse más a los posibles puntos que estén acá, que también puedan ser de clase 1. ¿Vale? Entonces este ajuste de pesos realmente lo que está haciendo es calcular la resultante entre estos dos vectores, ¿sí? Y eso es mi nuevo valor de pesos. ¿Sí? Este es mi nuevo vector de pesos ahora, que es 2, lo puedo ver así, ¿no? 2,1.2, ¿sí? Que es este vector que está acá, 2 en x1 y 1.2 en x2. Entonces de esa forma estoy ajustando yo este vector de pesos, pero hasta ahí solamente le he presentado el primer punto. Con eso ya ajusté. Tengo que ajustar ahora viendo qué pasa con los otros dos puntos, con 2 y 3. Entonces le tengo que presentar a mi perceptrón el siguiente punto, ¿sí? Este es el vector que yo tenía. ¿Y qué tengo que hacer? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Hacer lo que está dentro del perceptrón. Tengo el sumador, ¿sí? Tengo mis dos datos de entrada, x1, x2. Tengo aquí pesos asignados, ¿sí? Y tengo que hacer exactamente esto, ¿no? Entonces tengo aquí mis pesos, mi vector de pesos, lo combino con el punto 2, que sería hacer el producto punto entre estos dos vectores. Eso me da 0.4, y 0.4 cuando yo lo paso a la función de transferencia me arroja un valor de 1, ¿sí? Que de nuevo sería equivalente a decir, ok, esta es la salida, lo paso a la función escalón y aquí a la salida me está arrojando un valor de 1. ¿Sí? Que lo que me estaré diciendo es el perceptrón piensa que este punto pertenece a la clase 1, lo cual yo sé también es erróneo, porque este punto, de acuerdo al target 2, pertenece a la clase 0. Entonces eso está mal, lo tengo que ajustar. Aquí tengo un error, ¿no? Porque esto es lo que está arrojando. Entonces yo miro que si el target o la clase a la que tenía que pertenecer es 0 y lo que me está arrojando o disparando el perceptrón es un valor de 1, es un error, entonces tengo que ajustar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues ahora, y de nuevo aquí es la parte interesante de verlo con vectores, es el nuevo peso, lo voy a calcular en base al peso anterior, pero ahora le voy a restar este punto, le voy a quitar este punto. ¿Sí? Y eso va a hacer que visualmente, por ejemplo, si este era mi vector de pesos inicial, ¿sí? Este era mi W, ¿sí? Cuando yo le resto este punto, lo que voy a hacer es, voy a hacer que la resultante va a hacer que se aleje, este nuevo vector se aleje de esta zona, ¿no? Que le está diciendo, estos puntos de acá no son clase 1, te tienes que alejar de ellos, casi como que darles la espalda, ¿no? Tú te tienes que ir aproximando a otros puntos que pueden estar más de este lado, que sí serían clase 1. Entonces eso es lo que estaría haciendo este ajuste, al quitarle ese vector, ¿sí? Entonces, para ajustarlo, tomo el peso nuevo, bueno, mi peso anterior, y le quito ese punto. Y esto me da ahora este nuevo vector que define mis nuevos pesos, ¿no? Que ahora es 3 menos 0.8 y sería este elemento en azul que tenía ahí. ¿Vale? Ahora ya le presenté este punto, todavía no concluyo la primera época. ¿Sí? Para concluirla tengo que presentarle el siguiente punto, que es el punto 3, que está dado por estas coordenadas, 0, menos 1. ¿Vale? Y tengo que hacer exactamente lo mismo. Este era mi vector de pesos a este momento, que es este, ¿sí? Ese elemento en azul. Entonces yo lo combino, mi vector de pesos con este punto. Esto me da ahora este valor y cuando yo lo paso a la función escalón me arroja un valor de 1. ¿Sí? De nuevo aquí me está diciendo el perceptrón que este punto, el perceptrón cree que pertenece a la clase 1 y nosotros sabemos que no, que eso es un error, que eso no es cierto y que hay que ajustarlo. ¿Vale? Entonces
si yo veo que el target realmente debió ser 0 y el perceptrón me está arrojando un valor de 1, lo que voy a hacer es la misma lógica del punto anterior, ¿no? El nuevo peso lo voy a calcular en base al anterior y le voy a restar este punto. ¿Sí? De nuevo, con la misma idea, tratar de alejarlo de esta zona para decirle no, de este lado no están los puntos 1, acá hay 0. Entonces el vector de pesos se tiene que alejar de este valor, ¿vale? Y eso va a hacer que el vector de pesos, entonces, ahora si este era el valor anterior y le quito este punto, el nuevo vector de pesos va a estar dado por estas coordenadas, que sería 3.2, que sería este elemento en azul, ¿no? 3 en x1 y 0.2 en x2, que es este elemento en azul, ¿vale? Y ya terminé de presentarle este punto y este otro punto. Ya le presenté los 3 puntos al perceptrón, con lo cual ya concluí la primera época de entrenamiento, ¿vale? Pero yo todavía no estoy seguro si este último ajuste ya me está dando los resultados correctos. Entonces tengo que ir a presentarle nuevamente todos los puntos. Y eso me lleva a que yo tenga una segunda época, ¿sí? Una segunda época en la que le voy a presentar todos los puntos. Y esto es parte del entrenamiento de nuevo del perceptrón. Entonces estos eran los valores que yo tenía de mi vector de pesos, que es esto que está aquí en azul, ¿sí? 3 en x1, 0.2 en x2. Y lo que tengo que hacer es presentarle el primer punto. Le presento el primer punto, que sería este punto, ¿sí? Calculo el producto punto entre estos dos vectores. Esto me da ahora 3.4. Y cuando ese 3.4 yo lo paso a la función escalón, de nuevo, este n es mayor o igual a 0, sin problemas, es positivo. Entonces la función escalón me va a reportar un 1. ¿Y eso qué implica? Implica que aquí el perceptrón está pensando que este punto pertenece a la clase 1, que tiene target igual a 1. ¿Vale? Entonces aquí ya está respondiendo bien, ¿no? Ya me está clasificando bien este punto. Entonces se estaría dando esta situación de que si el target es exactamente igual a lo que me está arrojando el perceptrón, ¿sí? Este valor A, entonces no hay nada que hacer. Ya no le muevo a ese vector de pesos, ¿sí? El nuevo va a ser exactamente igual al anterior. No hay nada que hacer, no hay nada que modificar. Entonces sigo teniendo ese vector de pesos. Pero yo tengo que seguir mostrándole los siguientes elementos, ¿sí? Aquí ya no hubo error, pero yo todavía no estoy seguro si no va a haber error con los otros. Entonces yo tengo que seguir presentándole ahora el segundo punto. Este es la información que yo tengo del segundo punto, ¿no? Estas son sus coordenadas. Entonces yo presento ese segundo punto al perceptrón, que implica hacer esta operación de producto punto. Esto me va a dar este valor ahora, que es negativo. Cuando yo lo paso a la función escalón, me va a decir la salida de eso es 0, ¿sí? Y eso implica que el perceptrón cree que este punto pertenece a la clase 0, ¿sí? Si eso que predice el perceptrón es igual exactamente a lo que yo tengo registrado para ese punto, quiere decir que no hubo error y por lo tanto el nuevo peso va a ser exactamente igual al anterior. Entonces no modifico en nada mi vector de pesos, ¿vale? Ahí solamente ya le presenté este punto y este punto. Para concluir la época tengo que ir a presentarle este otro punto, ¿vale? Le presento este otro punto que tiene esta configuración y presentárselo implica de nuevo hacer esta operación de producto punto entre estos dos vectores. Esto me arroja este valor, menos 0.2, que es negativo. Cuando yo lo paso a la función de transferencia escalón, eso me arroja un 0, ¿sí? Y aquí de nuevo, el target que tiene este punto, que es 0, coincide con la salida del perceptrón, con lo cual no hay error. Y por ende no tengo que modificar nada en mi vector de pesos, por lo que el nuevo vector de pesos va a ser exactamente igual al anterior y queda de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya me di cuenta que al concluir la época ya el error es 0, entonces ya no
tiene caso seguir en otra época porque ya no va a haber nada que modificar. Aquí ya puedo decir que el vector de pesos ya encontró una configuración que le permite, dados estos elementos de entrenamiento que yo le di, encontrar esa configuración para distinguir entre elementos de clase 1 y elementos de clase 0. Y aquí me encuentra mi división, ¿sí? Mi parte, mi frontera de decisión. ¿Sí? Los elementos de este lado van a ser clase 1 y los elementos que estén de este lado van a ser clase 0. ¿Sí? Por ende, si yo en el futuro, ya después cuando tengo este modelo del perceptrón operando y llega una nueva medición que tal vez tiene un x1, no sé, de 4 y un, vamos a ponerlo aquí, x1 igual a 4 y un x2 tal vez igual a 5, bueno, va a ser bastante claro que ese punto va a quedar por acá y sería clasificado como clase 1. ¿Sí? Si por ende, al contrario, yo tengo otra medición y ahora x1 me dice que es igual a menos 1 y x2 es igual a menos 0.5, bueno, tal vez eso va a caer de este lado y eso yo voy a tener, usando el perceptrón, la respuesta de que eso va a pertenecer a la clase 0. ¿Vale? Entonces de esta forma es que el perceptrón ya nos permite poder hacer ese tipo de predicciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues esta nueva medición, alimentarla al perceptrón, ¿no? Que de nuevo tenía esta configuración. Es un sumador que recibe dos valores de entrada, dadas por las dimensiones en x1, x2. Eso tiene asignados unos pesos que están dados por este vector. ¿Sí? Estos pesos están aquí. Aquí a la salida yo tengo esta n, que yo paso a la función de transferencia, que en este caso es la función escalón, y esto me va a arrojar o bien un valor de 1 o 0. Entonces, para hacer la predicción, estos nuevos valores yo se los alimento al perceptrón, pasa todo este procesamiento, que es similar a lo que hemos venido haciendo aquí, y me arroja una salida bien 1 o 0, en este caso, por ejemplo, fue de 0. Y con esto yo ya tengo una herramienta para poder hacer clasificación binaria, empleando el perceptrón.